Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos? Bendecidos. Amén, amén. Bueno, eso, expectantes de su palabra, de su gloria manifestada en nosotros. Y estamos en un buen tiempo, amén. En un buen tiempo porque creemos que somos la generación que va a ver a Jesús. ¿Sí? Sabe que hay allá en Mateo habla acerca de que cuando la higuera florezca, es que esa generación va a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la Biblia habla acerca de la higuera, está hablando acerca de Israel. Y usted sabe que Israel se había esparcido, una nación que completamente se había esparcido a nivel mundial. Y en el año 1948, otra vez fue fundada como nación. O sea, eso nunca había pasado en la humanidad. Que una nación haya sido esparcida y otra vez haya sido vuelta a reunir y se haya fundado como nación. Y desde 1948, y lo que dice la Biblia es que no pasará esta generación antes de su venida. Y haciendo cuentas, si Israel en el 1948 fue fundada, la Biblia habla acerca de que una generación dura entre 70 y 80 años. 70 años sería en el 2018, 80 años sería 2028. O sea, no vamos a colocar fechas a la venida del Señor Jesús porque la Biblia, a Jesús le preguntaron, ¿y cuándo es la venida? Y él dice, la hora y la fecha nadie la sabe, solo el Padre en su propia potestad. Pero él sí nos da, ¿qué? Señales de su venida. Él sí dice, esta es la temporada en la cual él va a venir. O sea que usted y yo podemos estar confiados en que él va a venir. Amén. Él va a venir por su iglesia. Así que si él viene por su iglesia, ya cuando él venga, no, ay Señor, ¿a quién tenía que predicarle? ¿A cuál era que tenía que ir a decirle? Ya no va a haber tiempo. ¿El tiempo es cuándo? Es ahora, es ahora. No funcionamos por lo que vemos, ya cuando suene la trompeta y desde las nubes Él nos esté llamando. No, ya no es el tiempo es ahora, el tiempo es este momento. Este es el aviso, hay que ir ¿a qué? A predicar. Y ahí no hay vale excusa. Ay Señor, es que yo estaba muy ocupado en el trabajo. Ay Señor, es que muchas ocupaciones, nada. No hay excusa, ¿cierto? Delante de Él no hay excusas. Entonces seamos hacedores porque Él viene pronto. Y vamos a seguir hablando acerca de un tema que hablamos hace 15 días. Nosotros hace 8 días estábamos en una campaña en la ciudad de Bogotá con un misionero llamado Chad González. Sí, fue de gran bendición para nuestras vidas. Pero ese tema que yo había compartido con ustedes fue hace 15, que se llama, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que estuve hablando hace 15 días? La fe y la paciencia, ¿cierto? Fe y paciencia. Y hablamos que en el reino de los cielos funciona un principio que es ¿qué? Siembra y cosecha, ¿cierto? Es un principio tanto natural, pero también es un principio que espiritual, es un principio. ¿Y será que cuando alguien siembra, ya, o sea, eso es instantáneo que la semilla empieza a dar fruto? No, no funciona así, ¿cierto? Debe ser un proceso. Y espiritualmente también pasa lo mismo. O sea que lo que usted está cosechando hoy es lo que usted ¿qué? Ha sembrado en el pasado, ¿cierto? O sea, ¿y por qué nos sorprendemos? Porque hemos sembrado incorrectamente. Por eso nos sorprendemos. Pero la idea es que aprender a sembrar correctamente, ¿cierto? Y Hebreos 6:12, quiero que me acompañen allá. Hebreos capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Volvamos a leerlo. A fin de que no nos hagamos ¿qué? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y yo les decía, la mayoría de las personas piensan que para alcanzar las promesas de Dios o para tomarlas, porque ya fueron dadas realmente, eso es como cuando Dios le prometió a Israel la tierra prometida, le prometió la tierra prometida, ellos ya por parte de Dios ya había sido dada, pero ellos debían ¿qué? Tomarla, ¿cierto? O sea, había un accionar de parte de ellos. Asimismo nosotros debemos ¿qué? Movernos, actuarnos, ¿cierto? Él ya dispuso todo en Cristo Jesús, pero hay una parte que nosotros hacemos. Y las personas la mayoría de veces piensan que solamente es la fe la que se necesita para alcanzar las bendiciones de Dios. Pero no solamente la fe, ¿es la qué? La fe y la paciencia. No solamente la fe, sino la fe y la paciencia. Aún dice Pedro, quiero que me acompañen a segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 7, dice, ustedes también siendo diligentes, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O
O sea que a la fe, no solamente la fe actúa allí, sino que a nuestra fe necesitamos añadirle ¿qué? Virtud. Y virtud tiene que ver con excelencia en la manera que yo pienso. ¿Excelencia qué? En la manera en que yo pienso, porque yo tiendo a pensar incorrectamente. Entonces para que la fe sea, yo sea diligente en la fe, necesito ¿qué? Pensar correctamente. Y a la virtud, ¿qué debemos añadirle? Conocimiento. Siguiente. Conocimiento bíblico, dominio propio, paciencia, piedad. ¿Qué más? Afecto fraternal y amor. Entonces mire que no solamente es la fe, sino que a la fe necesitamos añadirle otras cosas más, ¿cierto? Muchas más, otras cosas que son bien importantes. Y una de ellas nos estaba diciendo la palabra que es paciencia. Y esa palabra paciencia en sí misma implica tiempo. ¿Sí? ¿Implica qué? Tiempo. Y a nosotros nos gusta escuchar eso. Cuando nos dice hay que esperar, ¿qué pasa? ¿Será que usted se pone feliz, contento? No, a su carne y a mi carne no le gusta esperar, ¿cierto? No nos gusta. Y muchas veces nosotros lo que queremos es que se manifiesten las cosas rápido. Por eso se creó el horno microondas, porque es rápido. Por eso el ancho de banda cada vez es más veloz, ¿cierto? Cada vez es más rápido. ¿Por qué? Porque queremos las cosas que ya, rápido, pronto. Entonces, nosotros muchas veces estamos considerando la parte de Dios. Pensamos que todo depende de Dios y no de nosotros. Sí, pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué no hay respuesta a mi oración? Y esperamos que todo el asunto sea que algo automático. Y en ocasiones se nos olvida que no solo está Dios, sino que también nosotros. ¿Sabe que si fuera por parte de Dios todo el mundo estaría feliz? Pero hay una parte que usted y yo necesitamos hacer. Dígale al de lado, hay una parte que tú tienes que hacer. O sea que no todo depende de Dios, porque depende de Dios ya estaríamos, mejor dicho, con todo. Pero hay una parte que también depende de nosotros. ¿Sí? ¿Sí lo creo o no? Vamos a Gálatas capítulo 6, 9. Gálatas capítulo 6, 9. Dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Esa palabra segar es ¿qué? Cosechar, ¿cierto? A su tiempo ¿qué? Segaremos, cosechamos, si no desmayamos. Entonces, la primera, esto es el Espíritu Santo, sí, estaba hablando a los Gálatas, pero también la Biblia es una carta escrita de Dios para su vida, ¿cierto? Y si el Señor me está diciendo algo, dígale al de lado, no deberías ignorarlo. No lo ignores, no lo ignores. ¿Lo podemos ignorar? No, sí lo podemos ignorar, ¿cierto? Pero no deberíamos ignorarlo. Y el Señor me está diciendo esto, no se canse pues de hacer el bien. Porque si nosotros ignoramos lo que el Señor está diciendo, ¿qué va a pasar? Nos vamos a meter en problemas. ¿Sí? Usted y yo nos vamos a meter en problemas. Así que el Señor me está diciendo, no nos cansemos, es porque usted y yo vamos a ser tentados ¿en qué? En cansarnos. En cansarnos, en sentirnos fatigados, con ganas de ¿qué? De agarrar la toalla y ¿qué? Tirarla, ¿cierto? Ya no quiero más, yo no quiero más, yo estoy fatigado, esto no funciona, esto que he estado sembrando y no está produciendo nada. Pero Él sabe esto, Él sabe que es una tendencia de nuestra carne, Él sabe que vamos a ser tentados en esa área, pero Él me está diciendo, no nos cansemos pues de hacer el bien. Ahora, ese hacer el bien lo podemos ver en dos líneas. Hacer el bien a otras personas, sí, pero también hacer bien es caminar bien en nuestras vidas. ¿Qué es ese caminar bien en nuestras vidas? Hacer las cosas correctamente, de acuerdo a la palabra, congregarnos, orar, confesar la palabra de Dios, porque hay una tendencia de nuestra carne ¿a qué? A cansarnos, a no venir a la iglesia, ¿sí? A dejar de confesar la palabra de Dios, a dejar la oración, pero también de hacer ¿qué? Bien a otros. ¿Por qué? ¿Por qué nos cansamos? Porque no vemos ¿qué? Frutos inmediatos. Queremos que, mejor dicho, estamos sembrando en otros y queremos que ya se multiplique rápido la semilla y ya tenemos lo que sembramos. Pero no es así, porque es un ¿qué? Es algo que requiere paciencia. No debemos cansarnos de hacerlas. Y al principio usted está sembrando y pareciera que no está dando fruto. ¿Sí o no? Usted está haciendo y pareciera no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? La semilla está ahí, ¿cierto?
y requiere tiempo para que dé su fruto. Ahora dice, porque a su tiempo segaremos. Y diga, ese a su tiempo es un poco después de lo que mi carne quiere. Sí, su carne quiere ya, pero ese a su tiempo es un poco después. O sea que necesitamos, no es inmediato, necesitamos ¿qué? Paciencia, porque su carne se va a tender a ¿qué? A impacientar, a cansar, a desmayarse. No es de manera inmediata, sino que le está diciendo, a su tiempo segaremos. O sea que hay un tiempo de sembrar, pero a su tiempo vamos a ¿qué? A cosechar, ¿cierto? Vamos a recoger, pero aquí me gusta porque hay un condicional. Diga, hay un condicional. Sino que, si no desmayamos, la clave es que no desmayar. Si desmayamos, ¿será que vamos a cosechar? Puede ser que usted haya sembrado, pero Señor, yo sembré. Pero si desmayó, ¿va a cosechar? No cosecha, no cosecha. Es lo que está diciendo aquí el versículo 6:9, ¿cierto? Esto me dice a mí que si yo desmayo, yo no voy a cegar. Yo no voy a ¿qué? Cosechar. Si yo desmayo, no voy a cegar ni voy a cosechar. Si nos fatigamos, no hay ninguna cosecha que recoger. ¿Bien? Y ahí es donde la mayoría de los cristianos fallan, ¿cierto? Porque la fe no es solamente creer al principio, sino que la fe es hasta que recibimos. ¿La fe es hasta dónde? Uno al principio, o sea, listo Señor, vamos a creer por esto. Y le mete la gana, el que rengue la polenta, con toda, ¿cierto? Motivado, pasan los días y ya como que, pues está diciendo lo mismo, pero ya no con el mismo ánimo. Y pasan los días y ya ni siquiera dice nada. Pasan los días y ya ni se acuerda de lo que dijo. ¿Qué pasó? La fe no se mantuvo, desmayó y no recibió. Las personas inconstantes comienzan creyendo con un montón de fe. O sea, sí al principio hay fe, ¿cierto? Hay una expectativa gloriosa. Sí, Señor, lo creemos. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Nos cansamos y desmayamos. Y dejamos de hacer las mismas cosas que estábamos haciendo al comienzo. O sea, esa expectativa que teníamos inicialmente, con el tiempo, ¿qué pasa? Decae. Y ya no continuamos haciendo lo que teníamos que estar haciendo. Por eso el Espíritu Santo nos está diciendo, no nos cansemos. ¿Qué pasó con aquel que se cansó? Perdió la expectativa inicial. Se deprimieron. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es la conclusión? Diga, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Reciben exactamente lo mismo que los que nunca creyeron. El impaciente, escuche muy bien, el impaciente recibe lo mismo que el incrédulo. ¿Y qué reciben? Diga, nada. El impaciente recibe lo mismo que el incrédulo, nada. O sea, no está en creer al principio, está en ¿qué? Mantenernos creyendo. Y como la fe es del Espíritu, necesitamos fortalecernos ¿en dónde? En el Espíritu. Necesitamos fortalecernos en el Espíritu. Y la única manera de mantenernos fortalecidos en nuestro Espíritu es por medio de la palabra, por medio de estar orando, por medio de estar adorando, por medio de estar dándole gloria a Dios. Porque si nos quedamos viendo las circunstancias, ¿vamos a qué? A cansarnos y vamos a desmayar. El impaciente desmaya, el impaciente se cansa, el impaciente quiere todo ya, porque así es como estamos acostumbrados en la sociedad. Todo es ya, ¿cierto? La generación del microondas. Entonces, ¿qué más? No solamente es el creer, sino que el permanecer creyendo, independientemente de las circunstancias a su alrededor, independientemente de lo que la gente le esté diciendo a su alrededor. ¿Independientemente de qué? De las circunstancias y de lo que la gente dice. ¿Por qué independientemente de eso? Porque tanto las circunstancias como las personas están sujetas a cambio. ¿Sí o no? Las circunstancias están sujetas a cambio y lo que las personas dicen también. Pero ¿qué pasa con la palabra? Ella permanece para siempre, ella no cambia. Es lo mismo que Jesús. La Biblia hablando de Jesús dice, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él permanece.
Las circunstancias sí van a cambiar. Y si usted queda anclado con la palabra, firme con sus promesas, al fin y al cabo, las circunstancias van a cambiar, las personas que estaban hablando en contra suya también van a cambiar, pero la palabra sí permanece para siempre. Así que, ¿dónde debe estar nuestra mirada? ¿En las circunstancias que son temporales y pasajeras? ¿En lo que está de moda? ¿En lo que el mundo dice? No, en la palabra de Dios. Fija nuestra mirada en la palabra de Dios. La gente que se impacienta o fatiga son los que terminan perdiendo las bendiciones de Dios. Mateo 10:22. Mateo 10:22. Sigue diciendo la palabra, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero esa es la parte que yo quiero que nos enfoquemos, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, esa palabra perseverar, si quieren anótela, la definición, mire lo que dice perseverar. Es mantenerse constante, es mantenerse constante, es mantenerse paciente. Es mantenerse constante, es mantenerse paciente, es no dejar de hacer el mismo esfuerzo, incluso cuando las situaciones se ponen difíciles. Incluso cuando las situaciones se ponen difíciles. Es no dejar de hacer el mismo esfuerzo, incluso cuando las situaciones se ponen difíciles. Entonces, ¿qué es perseverar? Es mantenerse constante, es mantenerse paciente, es mantener el mismo esfuerzo, ¿cierto? Incluso cuando, ¿qué? Las circunstancias se ponen difíciles. Entonces, las personas perseverantes, podemos decir, conforme a esa definición, es que las personas perseverantes son personas que constantes, pacientes, ¿cierto? Y que se esfuerzan de la misma manera que cuando iniciaron, aun cuando la situación se pone difícil. ¿Sí? Esa es una persona ¿qué? Perseverante, constante, paciente y que se esfuerza de la misma manera como inició, ¿cierto? Con la misma fuerza, con la misma habilidad. Y Pablo decía en 2 de Timoteo 4, 7 al 8, no voy a perder este texto que estamos aquí, pero vamos a ir ahorita un momentico, 2 de Timoteo 4, 7 al 8, de alguien perseverante, y esto es Pablo. 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Este es Pablo y dice, he peleado la buena batalla. ¿La buena batalla de qué? De la fe, ¿cierto? He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué es eso de guardado la fe? Me he mantenido firme en la fe, ¿sí? En lo que yo he creído, me he mantenido allí. ¿A pesar de qué? De las circunstancias. O sea que Pablo estaba diciendo que aún a pesar de las circunstancias que parecían difíciles, aún cuando venían momentos de ataque que lo hacían pensar que no lo iba a lograr, él perseveraba hasta el final. Él peleaba la batalla, él acabó la carrera. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Necesitamos que perseverar, mantenernos firmes en la palabra de Dios, en lo que nosotros hemos creído. Porque fiel es el que nos ha llamado, ¿cierto? Así que Pablo es un buen ejemplo de alguien que ¿qué? Que persevera, alguien que es constante, paciente y mantiene el mismo ánimo, un ánimo pronto. Y sigamos allá en el versículo Mateo 10:22. Dice que él nos estaba diciendo, el que estamos ahorita, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahora, no solamente está hablando de salvación eterna, ¿cierto? Porque la salvación es algo que no tiene que ver con nuestras obras, no tiene que ver con nuestra diligencia, tiene que ver con lo que hizo Jesús en la cruz. Pero este salvo, esa palabra salvo en el griego es la palabra sozo, S-O-Z-O, sozo, es la palabra sozo. Y la palabra sozo significa libre de enfermedad, libre de ruina y restablecida nuestra comunión con Dios. Sozo significa libre de enfermedad, libre de ruina y restablecida nuestra comunión con Dios. Libre de enfermedad, libre de ruina y restablecida su comunión con Dios. Así que él me está diciendo en esa palabra, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, significa que aquel que se mantiene, ¿qué? ¿Persevere es qué? ¿Qué es perseverar? Constante, paciente y con el mismo ánimo, ¿cierto?
hasta el fin, este va a hacer ¿qué? Este va a recibir su sanidad, este va a recibir su provisión financiera, este va a tener una comunión constante con Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Pero necesitamos ¿qué? Perseverar. Perseverar. A veces no somos constantes en nuestra comunión con Dios. No somos conscientes de que Dios vive en nosotros. No somos conscientes de que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y pensamos que es Dios. Pero Él me está diciendo ¿qué? Que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será libre de enfermedad, este será libre de ruina y su comunión con Dios va a ser restablecida. ¿Y sabe qué? Hay personas que llegaron al cielo hoy o ayer, no sé, pero llegaron al cielo y no perseveraron en ciertas áreas de su vida. No perseveraron en ciertas áreas de su vida hasta el final. Y como no perseveraron en esas áreas, entonces no vieron las bendiciones de Dios en sus vidas, siendo que estaban disponibles, siendo que la respuesta ya estaba allí en su corazón. Pero ¿por causa de qué? De que no perseveramos, no nos mantenemos con el mismo ánimo, no nos mantenemos con la misma constancia, no nos mantenemos con ¿qué más? Constancia, paciencia y ánimo. Los perdí. ¿No? ¿Están acá? Constantes, pacientes y con ese mismo ánimo, ¿sí? Ese mismo ánimo. Y usted puede imaginarse, personas se fueron al cielo teniendo que la respuesta aquí, pero por falta de constancia perdieron las bendiciones de Dios. Así que no solamente es empezar la carrera, sino que terminar la carrera. Empezarla es fácil, ¿cierto? Pero necesitamos para terminarla perseverar. Necesitamos mantenernos hasta el final. Porque todos nosotros, no es que algunos tengan una carrera, no, todos nosotros tenemos una carrera. Usted y yo tenemos un propósito y un llamado, ¿cierto? Un llamado de parte de Dios. Pero hay personas que se lo dejan arrebatar. Incluso antes de terminar la carrera, se desvían para otros lugares. Y no perseveran hasta el final. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con este hermano? ¿Qué sucedió? Se desvió, no perseveró hasta el final. Así que nosotros debemos darnos cuenta de tres cosas. Necesitamos empezar la carrera, continuar la carrera y terminar la carrera de la mano de Dios. En esto de la carrera es como, hay una mano de Dios que se extiende a nosotros, que es su gracia, ¿sí? Es la habilidad de Él. Pero también está mi mano que está agarrado de Él, y esa es la fe. Así que son dos cosas que trabajan allí. Su gracia, pero también hay una parte de mí que debe ser ¿qué? Perseverante y diligente. Gálatas 5, 22 al 23. Vamos a otro versículo acerca de esto. Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, esto no es el Espíritu Santo, sino que ¿quién es el que da fruto? ¿Será que el Espíritu Santo da frutos? No, Él viene por los frutos que nosotros damos, ¿cierto? Obviamente, una vida llena del Espíritu Santo va a dar frutos, ¿sí? ¿Qué frutos deben haber en mi vida espiritual? Amor. Entonces, nada de esto es un sentimiento, ¿sí? Estos no son sentimientos, estos son frutos del Espíritu nuevo recreado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿De dónde vienen esos frutos? De mi espíritu. Diga, el amor no es un sentimiento, es un fruto de mi espíritu. La paciencia tampoco es un sentimiento, sino que es ¿qué? Un fruto de mi espíritu, ¿cierto? Y si es un fruto, necesita ser ¿qué? Desarrollado, ¿cierto? Desarrollado por medio de la palabra, por medio de mi comunión con Dios, necesita ser desarrollado. Y estos dos frutos, básicamente lo que es paciencia y templanza, son importantes para terminar la carrera. Templanza es una mente firme, disciplinada. Es el espíritu influenciando mi alma. Eso es templanza. Una mente firme, cabal y disciplinada. Es un fruto de mi espíritu, pero que influencia ¿en dónde? En mi alma. Necesitamos entonces ¿qué? Paciencia y templanza, porque el enemigo va a querer que nosotros renunciemos, pero necesitamos resistir la tentación. Diga
Dígale al de al lado, necesitas resistir la tentación. Y decía la pastora ahorita, nosotros no estamos quietos, nosotros, por eso es que este edificio, este auditorio no es la iglesia es ¿quién? Nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Y nosotros no estamos quietos, o sea, nosotros, que venga la situación, ¿y qué? ¿Nos vamos a quedar quietos, que nos atropellen y que nos hagan un montón de cosas? No, nosotros somos una iglesia que ¿qué? Que nos movemos, ¿cierto? Y que si hay situaciones o circunstancias que el enemigo quiere colocar en contra de nosotros, ¿nosotros qué? Nos movemos. Vamos a estar sembrando semillas correctas, no nos vamos a quedar quietos, vamos a estar trabajando, ¿cierto? En nuestra fe y creyendo por lo que Dios tiene para nosotros, manteniéndonos firmes. Si yo estoy creyendo por algo a Dios, entonces durante cierto tiempo me mantengo en esa misma área. Ejemplo, si yo estoy creyendo en sanidad, ¿qué tipo de semillas necesito estar sembrando? Palabra que hable acerca de sanidad. Sí, esto es lo que la pastora estaba hablando acerca de la comunión del cuerpo y del vino, ¿cierto? El cuerpo, ¿qué dice la Biblia? Que fue ¿qué? Molido. ¿Y por qué lo compara con un pan? A ver, el pan, para que sea pan, el trigo necesita primero que ser, ¿cómo se llama eso? Que le colocan asa. Cernido, ¿cierto? Ya me muestra que hay movimiento, pero también después de que sale el grano necesita ser ¿qué? Molido, ¿cierto? Y después de molido necesita ser ¿qué? Amasado, ¿cierto? Y eso lo que me muestra es que el cuerpo de Jesús tuvo que pasar por ese proceso. Él tuvo que pasar ese proceso. ¿Para qué? Para que yo reciba sanidad. Él fue molido por nuestros pecados, para que usted y yo seamos sanos. Amén. El vino también, usted para que el jugo de la fruta se dé, usted antes en el tiempo de Jesús lo que tenían era que ¿qué? Pisarlo, ¿cierto? Pisarlo para que se diera el fruto. Para que se diera ese fruto. Entonces, ¿qué necesito yo estar haciendo para que la sanidad se manifieste en mi vida? Hablando acerca de lo que Jesús hizo en la cruz. Viéndome a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Confesando que la vida de Dios está en mí y esa vida influencia a mi cuerpo mortal. El mismo poder de resurrección afecta a mi cuerpo. Vea que Jesús murió, ¿cierto? ¿Sí creen ustedes que Jesús murió? Pero Él resucitó. ¿Y qué fue impartido en Él? La misma vida de Dios fue impartida en Él. Y sabe que esa misma vida que fue impartida en Jesús para resucitarlo de los muertos está disponible en usted y en mí. Pero a veces lo vemos como algo así como una teoría, por allá lejos, como que esa vida fue impartida en Jesús. Pero sabe que nosotros debemos ser tan conscientes que no solamente fue impartida en Jesús, sino que en el momento que usted creyó en Él, esa vida también fue impartida en usted. Y por eso usted es una nueva criatura. Y por eso esa vida, esa misma vida de Dios afecta a su cuerpo. Y esa misma vida de Dios puede darle sanidad a su cuerpo. Pero ¿cuándo funciona eso? Cuando consideramos estas verdades. Si no, va a ser como una teoría. Sí, Jesús hace 2000 años murió y Él resucitó. Pero es algo ajeno a mí. No es algo que lo vivo, no es algo vivencial para mi vida. Así que necesito ¿qué? Considerarlo, hablarlo, meditarlo en ello. Y esa vida va a afectar mi cuerpo. Esa vida de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos va a vivificar mi cuerpo mortal. Usted posee la misma vida de Dios después de que Jesús resucitó de los muertos. ¿Y será que esa vida fue escasa? ¿Será que vuelve otra vez a haber muerte sobre Jesús? No, la muerte ya no puede estar sobre Jesús. Y usted tiene ese mismo tipo de vida. ¿En dónde? En su espíritu. Pero no solamente quiere estar allí, sino que quiere afectar también su cuerpo. ¿Sí lo cree o no? Si no lo cree, escriba Romanos 8:11 y usted se va a dar cuenta que la Biblia lo dice. Que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos va a vivificar su cuerpo mortal. Romanos 8:11, lo puede leer. Así que no es paja lo que el pastor está diciendo, está en la palabra de Dios. Dios mismo le plació darnos la vida que vino en Jesús cuando lo resucitó de los muertos. Así que usted y yo somos participantes de esa vida, somos herederos de esa vida, poseemos la vida de Dios. Nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabe que Jesús ha sido el único hombre justo que anduvo en esta tierra? O sea, sin pecado. ¿Y sabe qué hizo Él? Él atribuyó su justicia, nos la atribuyó a nosotros. Así que si usted quiere saber cómo anda un hombre justo en la tierra, ¿a quién debe ver? A Jesús.
Sí, a veces miramos mucho a Abraham, miramos mucho a David, gloria a Dios porque ellos creyeron y le fue atribuida la justicia, pero algo como que se les debía. Pero mientras Jesús anduvo aquí en la tierra, andó como que, como un justo. Y si usted quiere andar, si usted quiere saber cómo anda un justo, como usted es, pues miremos a Jesús. Y algo interesante de Jesús es su comunión con el Padre. Un justo tiene ¿qué? Comunión con el Padre. Así que usted no es menos que Jesús. Y no es porque usted se porte muy bien, sino porque Él le dio de su misma justicia. ¿Sabe que Él primero se identificó con usted? Se identificó con su condición de pecado. Dice la Biblia que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él en la cruz se identificó plenamente con usted, con su pecado, con su condición de pecador, con su condición de injusto. ¿Pero para qué? Para que ahora usted se identifique con Él. Y usted al identificarse con Cristo, dice la Biblia que usted se hizo uno con Él, por lo tanto usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso es parte de su identidad. Diga esto conmigo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso de que ser la justicia en Cristo Jesús es que usted es parte de su identidad, es parte de lo que usted es. ¿Sí? Usted necesita decirlo más seguido. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Si no lo cree, escriban 2 Corintios 5:21. O sea, no se me quede solamente, no me parece lo que el pastor dice. Busquen 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Usted y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso es su identidad, eso es lo que usted es en Cristo Jesús. Pero ahora que usted es uno con Cristo, Dios también le ha dado una buena ¿qué? Posición. ¿Sabe dónde fue colocado Jesús después de que resucitó de los muertos? A la derecha de Dios Padre. ¿Sabe cuál es la mejor posición en la que puede estar un hombre? A la derecha de Dios Padre. Jesús es el hombre, el primer hombre, ¿cierto? Que fue resucitado de los muertos, pero también fue colocado ¿en dónde? A la derecha de Dios Padre. ¿Y será que Dios Padre va a tener a su lado a alguien injusto? ¿Un pecador? No, Él va a tener ¿a quién? A un justo. ¿Y quién está ya sentado a la derecha de Dios Padre? Sí, pero también ¿quién? Yo que he creído en Él. Yo estoy sentado a la derecha de Dios Padre juntamente con Cristo. Eso es una verdad espiritual. Eso es algo que ya nos fue dado a nosotros, pero necesitamos meditar en eso. Esa es su posición, es una posición de justicia, ¿cierto? Una buena posición delante de Dios, la mejor que cualquier hombre podría estar, pero también es parte de su identidad. Es lo que usted es en Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Gracias, Señor. Entonces yo les estaba diciendo, la forma en que nosotros hacemos esta carrera es sembrando semillas, no quedándonos quietos. Entonces, si estamos creyendo por sanidad, yo debo estar hablando ¿qué? Lo que ya Jesús ganó por mí en esa cruz. Por eso es, dice, Jesús soy sano y me quedo, a veces la gente dice, yo lo creo en el nombre de Jesús, soy sano y me quedo esperando a ver si de pronto Dios en algún momento actúa. Pero ¿será que eso es fe? No, eso es ¿qué? Incredulidad. O sea, usted decir, yo creo que soy sano, pero está esperando que ¿qué? Que Dios actúe en su favor. No, la fe ¿qué es? La fe es una expectativa, una certeza de que lo que usted no está viendo con sus ojos naturales es verdad, ¿cierto? Es cierto. Nosotros no probamos a Dios, pero Dios sí prueba nuestros corazones. ¿Cómo Dios prueba nuestros corazones? Está viendo si yo lo que he conocido de la palabra de Dios actúo de acuerdo a ella. ¿Él prueba qué? Nuestros corazones. Hay veces que la gente dice, no, es que Dios lo prueba con enfermedad. No, ¿cierto? Pero Dios sí prueba ¿qué? Nuestros corazones. Nuestros corazones, si yo estoy creyendo y manteniéndome en la palabra de Dios. O sea, Él sí está viendo, ¿cierto? O sea, eso de decir, yo sí creo la palabra de Dios, pero usted no actúa de acuerdo. ¿Será que eso es fe? No, eso no es fe, porque la fe debe ir acompañada ¿con qué? Con un accionar, ¿sí o no? O sea, si yo le estoy diciendo al Señor, yo creo tu palabra, yo voy a actuar de acuerdo a tu palabra. Usted puede decirle al Señor, yo creo,
Pero si no estamos actuando de acuerdo a ella, esa es la prueba de nuestra fe. Los demonios también dicen que creen en Dios, pero ellos actúan de acuerdo a la palabra de Dios. No, no actúan de acuerdo a la palabra de Dios. O sea que su accionar prueba su corazón. Usted puede decir, yo creo la palabra de Dios, pero como usted esté actuando, como usted está accionando, realmente está probando si usted sí está creyendo la palabra o no la está creyendo. Si yo estoy creyendo por una bendición financiera, ¿qué estoy haciendo frente a esa semilla? ¿Será que solamente me arrodillo y le pido a Dios? No. Es bueno orar, pero también necesito ¿qué? Moverme. Vamos un poquito a ver acerca de eso de finanzas. Segunda de Corintios 9, 6 al 7. Segunda de Corintios capítulo 9, del 6 al 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ama al dador alegre. El punto de aquí es que nosotros necesitamos sembrar, ¿cierto? La semilla, regar la semilla hasta que, ¿qué punto? Hasta que cosechemos. Hasta que cosechemos. Otro versículo. Lucas 16:10. Lucas 16:10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y la pastora estaba hablando acerca de esto. Y en ocasiones decimos, cuando yo tenga, Señor, yo sí voy a hacer la obra. Yo sí, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más recursos, cuando, no sé qué más dice usted, cuando tenga más qué, ay, sí voy a hacerlo, ¿cierto? Pero él me está diciendo que, en donde está ahí, no tiene que moverse. Ahí, hoy, como usted esté. Si usted es fiel en eso poco, también en lo más será fiel. ¿Sí o no? Si tú eres fiel en ese momento donde hay poquito, también vas a ser fiel dando en el momento que hay mucho. ¿Sí lo creo o no? A ver, digamos, usted gana un salario mínimo. Pongamos lo que está en 1.000.000 el salario mínimo. ¿Sí? Y la Biblia me dice dar el diezmo. ¿Cuánto es el diezmo de 1.000.000 de pesos? 100.000 pesos, ¿cierto? Bueno, dar 100.000 pesos está bien, ¿cierto? Pero digamos que usted gana 100 millones de pesos. Si usted no ha sido fiel con lo poco, ¿será que va a dar los 10 millones? No lo va a dar, no los va a soltar. Si no suelta los 100.000, no va a soltar los 10 millones. No lo va a hacer. Si no eres capaz de dar en donde estás ahora, cuando tengas más, no lo vas a hacer. Por eso es que usted y yo necesitamos ser fiel en lo poco, en lo que usted tiene. Es un principio que debemos practicar, porque cuando esté en lo mucho, usted va a poder seguir siendo fiel. Amén. Aún dice la Biblia que nosotros, la recompensa que nosotros tenemos en el cielo es por la eternidad. Y si no somos fieles en eso que se nos ha dado mayordomía, ni siquiera somos dueños, somos mayordomos, si no somos fieles en esto, ¿cómo se nos va a dar lo eterno? La gente siempre dice, no, es que cuando vengan las vacas gordas yo lo voy a hacer. Pero ¿cómo las vacas gordas? ¿Sí saben cuáles son las vacas gordas? Cuando vengan los tiempos buenos, ¿cierto? Ahí sí voy a dar. Yo estoy esperando eso y ahí sí me voy a convertir en un buen dador. Pero la pregunta es, ¿cómo estás administrando hoy los recursos? ¿Cómo lo estás haciendo hoy? ¿Estás sembrando constantemente la semilla? Necesitamos entender que hay un principio de siembra y cosecha. Y necesitamos entender cuál es la semilla apropiada para cosechar lo que estamos esperando. ¿Sí? Hay un principio de ¿qué? De siembra y cosecha. Y necesitamos sembrar la semilla correcta para cosechar lo que necesitamos. Digamos. O sea que cada semilla da de acuerdo a ¿qué? A su género. Entonces digamos, autoridad. Usted quiere una cosecha de ¿qué? De autoridad. ¿Cuál es la semilla correcta para sembrar? ¿Quién me dice? Obediencia, sumisión. Si yo quiero
autoridad, primero debo estar aquí, bajo sumisión. La semilla correcta para estar en una posición de autoridad es que sumisión. Si yo no aprendo a estar en sumisión, yo puedo llegar a un cargo de autoridad a las malas, ¿cierto? Posicionarme ahí, pero realmente no es la manera como Dios quiere. La manera como yo llego a un cargo de autoridad colocado por Dios es cuando yo estoy, ¿qué? Bajo sumisión. Entonces, para cosechar autoridad necesito primero sembrar, ¿qué? Sumisión. En la relación matrimonial, con la esposa, honra. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para tener una buena relación? El esposo, ¿qué dice? Amar a la esposa, ¿cierto? Y si la esposa dice no me siento tan amada, ¿qué necesita sembrar ella? Honra a su esposo. ¿Sí o no? No nos gustó, pero es lo que dice la Biblia. ¿Amén o no? Amén. Ay, ay, ay. No les pareció. Pero no importa, igual la palabra lo dice. Sí. Esta prédica no está tan de muchos amenes, ¿no? Mire, a veces nos sentimos súper apretados y en esos momentos es donde debemos tomar la determinación de actuar incluso cuando nos parezca difícil. Amén. Eso es ser ¿qué? Perseverante, perseverante. Y Juan 3:16, ese es un ejemplo que la pastora, igual lo voy a compartir, es práctico. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, bueno, estamos hablando de sembrar y cómo es que funciona esta cosa acá, ¿cierto? Dios sembró a su Hijo. Cuando usted está enamorado, ¿qué hace? Da su tiempo, da sus recursos, invierte en otra persona, ¿cierto? Uno como que no está esperando qué es lo que la otra persona puede hacer por mí, sino que yo estoy pensando en qué, en darlo, ¿cierto? En darlo. Y la pastora decía, muchas personas están en desánimo, frustrados, tristes. ¿Y cuál es la semilla correcta para salir de eso? Sembrar en otros. Sí, ella estaba diciendo, necesitamos que salir de estar ensimismados en nuestro propio problema, ¿cierto? En nuestra propia falta de habilidad para salir de ahí y empezar a sembrar a otros. Porque cuando sembramos en ayudar a otros, ¿qué vamos a cosechar? ¿Qué piensa usted? Cuando usted está en necesidad y usted empieza a sembrar en otros, ¿qué este tipo de semilla está sembrando? ¿Está ayudando a otros? Pues va a cosechar ¿qué? Sí, abundancia, amor, ¿cierto? Al prójimo. Esto está sembrando en ayudar a otras personas, pues también va a cosechar de eso mismo que está sembrando en otros, ¿cierto? No se centra en usted mismo, sino se centra en ¿qué? En otras personas. Solamente hay depresión cuando no estás ayudando a otros. Solamente hay inconformidad cuando estás centrado en tus propios intereses. Centrarme en mis propios intereses me lleva ¿a qué? A inconformidad. A inconformidad. Ayudar a otros va a traer gozo a mi vida. Así que necesitamos practicar esta cosa. Hebreos 10:35 al 36. Hebreos 10:35 al 36 y luego saltamos al 39. Hebreos 10:35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza que tiene ¿qué? Gran galardón. Siguiente. Porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces este versículo me está diciendo, el versículo 35 me está diciendo, no perdáis pues vuestra confianza, o sea, nuestra fe. O sea que uno puede perder la fe en medio del proceso, se podría perder, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo no perdemos la fe? Por medio de la paciencia, ¿sí? Cuando yo soy paciente obtengo la promesa, cuando no me desanimo, cuando no me fatigo, cuando como que no se está dando rápido la cosa y me frustro, puedo perder la fe. Pero él dice, la paciencia es la clave para no perder la fe. Y el versículo 39.
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Y qué es eso de preservar? Exacto, restaurar y cuidar. Nosotros no somos de los que nos retrocedemos para perdición. O sea, de lo que usted ha creído, manténgase firme. Además, a Dios no le gusta que nosotros nos echemos para atrás, sino que los que tenemos fe para preservación del alma. Y esta es la clave. Cuando hablamos del alma, es renovar mi manera de pensar. O sea, la clave para yo ser paciente y esperar el precioso fruto es que cambie mi manera de pensar. Me mantengo firme en la palabra de Dios, firme en sus promesas, renovando mi entendimiento. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdernos de las bendiciones, sino de los que tienen fe para tomar la bendición. Así que, ¿cuál es la recomendación hoy de la palabra? Perseveremos. ¿Y perseverar es qué? Ser constantes, pacientes y un mismo ánimo, el mismo ánimo que hemos creído. Y para perseverar, nos está diciendo la palabra que necesitamos renovar nuestro entendimiento, que nuestro pensamiento se alinee con el pensamiento de Dios, ¿sí? Porque nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, para no alcanzar la promesa, sino de los que tenemos fe para preservación del alma, para renovar nuestra mente, para que nuestra mirada esté fija en la promesa de Dios y en lo que Él ha dicho. Amén. Amén. Bueno, pongámonos de pie.